Ya nos encontramos aquí en una charla con la diputada Lupita Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diputada, Jairo? ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludar al auditorio de Monitor Express, saludarte a ti y aquí a la orden. Bueno, tenemos aquí un frente a frente con la diputada para que nos platique sobre pues este segundo año de, digamos, de este informe legislativo. Ahora a los diputados de aquí del Congreso de Michoacán les toca rendir su informe y pues bueno, para eso estamos platicando con la diputada. Hay un tema muy importante que me parece y lo quiero destacar. Usted trabajó con los adultos mayores. Así A ver, es. para que pongan atención un poquito de qué vamos a hablar. Así es. Bueno, el mes de septiembre tenemos los diputados la obligación de informar al pueblo de lo que realizamos, de las actividades que realizamos como diputados, de las iniciativas que presentamos y cuáles de ellas lograron dictaminarse. Yo te quiero compartir esta iniciativa que para mí es muy importante. Es un grupo vulnerable muy importante. En 30 años, más de la mitad de la población michoacana seremos personas adultas mayores. Un logro del primer año legislativo fue la creación de la Procuraduría para la Representación y Defensa del Adulto Mayor. Y el logro en este segundo año es que esa Procuraduría, Jairo, ya está operando, lo cual me da muchísimo gusto y orgullo que haya sido una iniciativa, una ley que salió de nuestro equipo de Lupita Díaz y que ya esté operando y que sea parte del DIF estatal. En esta Procuraduría, los adultos mayores se pueden acercar y van a recibir atención psicológica, médica, además asesoría jurídica, asesoría contable, asesoría en todo lo que ellos requieran y de manera gratuita. Si el adulto mayor no tiene la capacidad de representarse a sí mismo, será el procurador quien vea por él, como en el caso de los niños, de la Procuraduría para Niños, Niñas y Adolescentes, pues ellos no se representan por sí mismos si existe un procurador. Y así también hay muchos adultos mayores que afortunadamente pueden hacerlo ellos, pero si no, para eso existe esta instancia. Le pregunto, diputada, porque bueno, es interesante conocer sobre qué se le está dando a los adultos mayores, porque a veces nada más vemos que, bueno, se les está entregando una beca por parte de un gobierno federal, se les está brindando a lo mejor algún apoyo a nivel estatal, pero sobre todo sus derechos, que es bien importante porque la mayoría a veces de los adultos mayores sufren pues muchísimas cosas. Uno, pues abandono, ¿no? En primer lugar, yo creo que es lo que se ha encontrado. En segunda, pues el maltrato. Son víctimas también los adultos mayores de abusos por parte hasta de los propios familiares. ¿Qué se ha encontrado usted, diputada, con estas personas que usted se ha acercado, con estas personas adultos mayores? Pues con mucha tristeza te comparto que todo eso que dijiste y más, despojos, fraudes, violencia, abandonos, efectivamente. Bueno, recorrer las calles de la ciudad, recorrer las colonias me ha ayudado mucho para crear estas iniciativas. También tuvimos el apoyo de los compañeros diputados para que se hiciera ley relacionado con esto que estamos hablando, el hecho de que si es persona cercana al adulto mayor, los delitos, que cometa algún delito, las penas se van a incrementar. Imagínate que en un alto porcentaje nos damos cuenta que quien violenta, abandona, despoja, defrauda a los adultos mayores son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus parejas. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, saben de un caso y eso es verdaderamente triste porque todos conocemos un caso, lo hemos vivido o tenemos un familiar que abusa de un adulto mayor. Entonces, lograr que se incrementaran las penas para quien cometa este tipo de delitos cuando se trata de una persona del primer círculo es muy importante. Pero además otro logro es que nuestros adultos mayores no se atreven a denunciar porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que cometen este tipo de delitos en su contra? Sus personas más cercanas. Entonces, la violencia ya no se sigue no se seguirá a través de una denuncia, se seguirá por oficio. Basta con que una autoridad se entere que un adulto mayor es violentado para que
atienda la situación. Entonces creo que han sido pequeños pero grandes logros en favor del grupo de los adultos, de las personas adultas mayores. ¿Y por qué pensarlo así? ¿Qué le lleva a usted como diputada presentar estas cuestiones que tienen que ver como un mayor castigo para todas estas personas que abusan de los adultos mayores? ¿Qué se encontró o qué la llevó? ¿Qué la motivó? Conocer tantos casos. Por ejemplo, el tema, te digo, de la violencia. Qué triste, de verdad, que violentemos a nuestros adultos mayores cuando son figuras de respeto, cuando solo nos han dado su experiencia, su amor, y más cuando se trata de nuestros padres. ¿Te imaginas? Ellos nos enseñaron a comer, a caminar, y ¿por qué violentarlos, no? Entonces, creo que ese logro es bien importante, porque te repito, no hay denuncias. Casi no se atreven a denunciar las personas adultas mayores porque es el círculo cercano quien los agrede. Entonces, pues, tenemos que difundir esto y te agradezco mucho la oportunidad de comunicarlo, pues para que le midan, ¿no? A lo mejor no van a dejar de hacerlo, pero que sepan que existen castigos para las personas que agredan, maltraten, violenten, abusen de las personas adultas mayores. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos y que son despojados de sus bienes, ¿no? Por parte hasta de sus propios hijos. Principalmente. Los engañan por la cuestión ya de que están mayores, a veces no se dan cuenta de lo que están firmando, o porque piensan que son su familia muy cercana, pues no les pueden ocasionar algún daño, ¿no? Y les entregan pues todas y todos los poderes que necesitan, y terminan sin casas, terminan sin su techo. Es más, pues le pueden quitar hasta la pensión misma. A veces llega el caso que lo cobran hasta los hijos y no los propios que son los beneficiarios, ¿no? En este caso, los adultos mayores. Hay muchas cuestiones y el abandono pues es un maltrato, ¿no? Estamos a veces más preocupados y que debemos estar preocupados por todos los casos, pero últimamente nos preocupamos mucho por los animalitos y demás y no volteamos a ver a lo que está a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cuáles son en particular, ya nos habló, pero en particular esto que cambia? Y por ejemplo, ¿qué se diferencia Michoacán en estos cambios con algunos otros estados? Bueno, quien tiene las leyes más actualizadas, quien tiene mayor protección a nuestros adultos mayores es la Ciudad de México. Pero aquí lo que podemos destacar es que la Procuraduría para la Representación y Defensa del Adulto Mayor ya está operando, es parte del DIF estatal, es atención gratuita. Y ahorita que hablabas de los documentos que firman, hay que orientarlos, hay que decirles que antes de firmar cualquier cosa pidan una asesoría jurídica, vayan aquí, los van a atender, los van a acompañar para que no firmen cualquier cosa, por favor, nuestros adultos mayores. ¿Y qué otra cosa podemos destacar? Bueno, que se aumentan hasta en un 50% las penas de violencia, despojo, abandono, fraude contra un adulto mayor cuando se trata de su círculo más cercano, y que la violencia hacia una persona adulta mayor ya no tiene que haber una denuncia de por medio, sino basta con que una autoridad se entere para que se siga de oficio. O sea que a veces, a ver si lo estoy entendiendo, no puede ser que nada más el adulto mayor vaya y lo denuncie, sino que también puede enterarse alguien tercero, que no sea su familiar, ¿no? Cercano, digamos un vecino, que esté dando cuenta que el adulto mayor está siendo vulnerado en sus derechos y pueda acudir a una instancia, ¿no? Cuando se trata de violencia. O la misma instancia, si se da cuenta, si por ejemplo el adulto mayor llega a, por ejemplo, una consulta médica y lo ve que tiene huellas de violencia. Ajá. Exacto. El doctor debe denunciar esa situación y se seguirá de oficio. Pues está muy interesante. ¿Qué Sí. se ha encontrado? ¿Ha habido cambios? O sea, desde que se implementó esto, ¿se han encontrado ya algunas denuncias o se cuenta con algún número? Fíjate que en estas reformas al código penal no hemos tenido acceso. Además, esto hace apenas unos 2-3 meses que se publicó, que ya es ley. Pero en el tema de la Procuraduría ya ha habido más de 2,000
personas que se han acercado a pedir algún tipo de atención o asesoría. Ok, entonces ya hay, digamos que ahora sí ya se cuenta con avance, Sí, o sea, ya se puede medir. así es. ¿Qué es lo que se espera, diputada, que se pueda llegar a mejorar un poquito? A lo mejor se encontró con esto, pero ¿qué podría hacer? Porque vemos que a lo mejor faltan a lo mejor más médicos geriatras en lugares, en algunas algunas estancias que tienen como el DIF, digamos, más lugares para las personas adultos mayores. Vemos que los adultos mayores es muy difícil que se puedan ir integrando algunas actividades. Algunos otros los vemos que se encuentran en centros comerciales, por ejemplo, empacando, y a veces dice uno, híjole, sí deberían estar aquí los adultos mayores, o sea, porque muchos pues, reciben su beca, algunos otros a lo mejor pueden estar hasta pensionados, ¿no? Pero pues ellos también quieren sentir, digamos, útiles, ¿no? Y que no dependen de alguien más como para poder llevar su vida lo más normal posible. Claro, no. Fíjate que el tema de la Procuraduría conlleva una serie de acciones que se deben implementar, no solo el tema de las asesorías, efectivamente, también este tema se tiene que replicar en todos los municipios. En todos los municipios debe de existir el CEMAIPAM, que son los centros de asistencia para las personas adultas mayores, y todas deberán estar ligadas con la Procuraduría Estatal. También las dependencias del Estado, todas, la Secretaría de Educación, te pongo un ejemplo, deberán trabajar de la mano para fortalecer los valores, principalmente el valor del respeto, que es un valor que se nos ha perdido, que nuestros niños lo están perdiendo. Entonces hay que inculcarlo, porque no puede ser que no respetemos a las personas adultas mayores. Entonces, ¿qué respetamos, no? Porque pues es la figura, el abuelo. Antes yo no recuerdo ni siquiera atreverme a hablarle fuerte a una persona adulta mayor, ¿no? Y siempre de usted y siempre con respeto. Y ahora pensar que hasta lo golpean sus propios familiares. Otra dependencia muy importante es la Secretaría de Economía Estatal. También la Secretaría de Economía deberá buscar la manera de generarles algún tipo, enseñarles algunos oficios o buscarles empleo. Entonces, es un tema integral, pero pues obviamente tenemos que ir avanzando poco a poco en esta cultura de respeto y protección para las personas adultas mayores. Digo, es bien interesante el tema, porque cuando nos damos cuenta, y el número que nos acaba de decir en un inicio, de hacia dónde vamos, cuántos vamos a ser adultos mayores. Imagínate que ahorita es el 12% de la población michoacana. Y en 30 años seremos el 50%. Los que lleguemos, algunos. Dios quiera. Algunos antes de 30 años. Sí. Pero también en qué condiciones, ¿no?, se llega. Porque lamentablemente, pues no todos viven a lo mejor con su familia o en algún espacio digno, adecuado, otros en el abandono, como lo decíamos, otros quizás, aunque viven en un asilo de paga, que a lo mejor ahí los pueden tener atendidos, cuentan con enfermeras, cuentan con atención médica, cuentan hasta con, digamos, terapeutas, geriatras, etcétera, etcétera, ¿no?, que los puedan atender, pero no es lo mismo. ¿Sabe qué me he encontrado? Porque sí he recorrido algunos lugares así, y a veces se siente muy triste ver que sus actividades es a veces ver la televisión, ¿no? Sentarse y estar viendo la televisión, y va pasando el tiempo. Yo creo que hay que cambiar un poquito eso, porque a veces es bonito poder compartir con ellos muchas experiencias, ¿no? Es que de los adultos mayores podemos aprender tantas cosas y tenemos que estar agradecidas por tanto aprendizaje, por tanto. Yo pienso en mi abuelita, que tuve la oportunidad de convivir con ella muchos años, y ahora pienso en mi mamá. Mi mamá tiene 72 años, la amo, la adoro. Yo le pido a Dios nunca ella tenga que estar en un asilo, que nosotros vamos a estarla acompañando. Y por eso hago este tipo de iniciativas, porque no me gustaría que a ella le faltara algo, le pasara algo. Pero te digo,
es un tema de ir poco a poco, un tema cultural. Los adultos medianos como tú y yo, pues tenemos ese chip del respeto hacia los adultos mayores. Yo ya estoy a un paso, ya no de lo cobrar mi digas así, pensión. no lo digas. pero tenemos mucho que trabajar en nuestros jóvenes y en nuestros niños. No sé en qué momento se perdió y son los mismos hijos los que agreden, violentan a sus padres. Pues es que si de ahí empieza todo, ¿no? O sea, si no hay ese respeto por la propia figura materna o paterna, yo creo que mucho menos por los abuelos, ¿no? Así es. Bueno, que veo que los abuelos a veces tienen más paciencia que los propios padres, pero bueno. También otra forma, fíjese, otra forma de generarlo, no sé si lo tienen considerado, pero una forma también que es prácticamente pues como algo violento, puede decir que dejarlos como guarderías, que sean guarderías. Que cuidan a los niños. Sí. Bueno, mira, muchos papás, porque lo digo también yo en mi caso, ese es el trabajo que desempeñan, ¿no? Cuidar a sus nietos. Sí. Entonces, pues mientras Mucha ellos reciban pues, una remuneración, no tendría ningún problema, pero pues tampoco tenemos que utilizarlos, digamos, ni es su obligación, ¿no? Que sea un trabajo, que sea remunerado, que sea pagado para que pues ellos se sientan útiles también. Sí, y además siempre necesitan un pesito. No, y es que sí, ahí te lo dejo, ahí nos vemos. No es así. Ahí te lo dejo todo el fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que nos encontramos. Es interesante este tema. Yo he visto publicidad en su segundo informe de actividades legislativas, donde la veo, me llamó la atención. Dije, bueno, ¿por qué la diputada sale con muchas personas mayores abrazándola o algo? Dije, bueno, no creo que sea la típica foto de todos los políticos, ¿no? De que hay abrazo, pero me llamó la atención ya cuando vi que tenía el tema entonces por eso quise platicar con usted. Ay, muchas gracias. Es un tema bien importante para mí y vamos a seguir trabajando al respecto. Y bueno, cambiando un poquito de tema, algo que usted también conoce, la infraestructura educativa. Usted trabajó en el gobierno anterior. Así es. Estuvo a cargo de toda esta parte. ¿Qué pendientes quedaron en esta cuestión de la infraestructura educativa? Porque recuerdo que el sexenio de Silvano Aureoles se habló mucho de quitar todas las escuelas de palitos, que ya iban a dejar de existir esas escuelas de palitos. Yo creo que es una tarea no titánica, ni tampoco imposible si se ha de poder, pero creo que todavía no se ha cumplido, ¿verdad? Así es. No, mira, el tema, vamos a empezar con compartirles una cifra. 12,000 escuelas tiene el estado de Michoacán. 12,000. Y en 6 años logramos atender 5,000 escuelas, con una inversión histórica de 5,000 millones de pesos. Entonces, quedaron muchos pendientes porque lo que nos faltó fue tiempo. El ingeniero se encargó de conseguir recursos adicionales para este tema tan importante. Y me da mucha tristeza ver al día de hoy que no se le ha seguido, no ha tenido continuidad este proyecto tan importante que es la infraestructura educativa. Y te voy a poner un ejemplo, y con conocimiento de causa, porque yo duré 20 años trabajando el tema de la infraestructura educativa. Nada más. Nada más. O sea, si la conocen, la conocen. Pero bien. El aula tipo, el aula de 6x8 de las primarias y los jardines de niño, fue un diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, imagínate. Un arquitecto de renombre, un ícono de la arquitectura mexicana. Esa estructura tiene un costo actualmente alrededor de 500 a 600 mil pesos. Michoacán tiene diferentes zonas económicas y zonas sísmicas, entonces depende de la zona sísmica y la económica. Es una estructura diseñada para soportar sismos. No sabemos de qué grado porque solo Dios, pero ha soportado el sismo del 17, el sismo del 22. Esas aulas están diseñadas para no colapsar. Tienen demasiada varilla en sus techos a 2 aguas para que se agrieten si hay un movimiento sísmico. Tienen muros de concreto. Estamos hablando de un solo nivel, ¿no? Un solo nivel, efectivamente, porque después del 85 se dieron cuenta que sacar a los niños, evacuar a los niños de edificios de 2 o 3 niveles era muy complicado. No está permitido
que en las primarias y jardines de niños haya 2 o más niveles, porque la evacuación es más difícil. Nada más cuando en son el niños examen. chiquitos. Tristemente, ese es el ejemplo más triste de la vida, Ujú. ¿sí? Entonces, en el 17 no colapsó ninguna aula. Hubo muchas que se agrietaron y tuvieron que ser demolidas, pero el único que colapsó fue el Repsamen, porque no seguía los estándares de seguridad que marca la norma. Y me regreso, ¿por qué un arquitecto tan famoso tuvo que diseñar esta aula? ¿Por qué? Porque es importantísimo resguardar a nuestros niños en un lugar seguro, ¿sabes? Porque estamos hablando de la vida de 20, 30, 40, 50 niños adentro de un aula. Entonces ahora el presidente de la República decide que porque esas aulas cuestan muy caras, a ver, espérate, lo que te estoy vendiendo es seguridad, ¿no? Lo que la empresa constructora está haciendo es garantizar una caja de concreto para que nuestros niños estén sanos, salvos. Ah, no, al presidente se le ocurre desaparecer el Instituto Nacional y luego al gobernador el Instituto Estatal, porque los papás tienen conocimientos. Con todo respeto para los papás, zapatero a tu zapato y dejémosle ese trabajo a los especialistas. Pero es que la corrupción, ¿no, diputada? Pues es que ese es un error muy grande hablar de corrupción. O sea, sí te va a salir más caro, pero te digo que es porque te estás metiendo más varilla, más concreto. No se trata de hacer un aula como una casa. Me dijo que se intervinieron 5,000 escuelas. Así es. Y se gastaron 5,000 millones. O sea, digamos... Hubo intervenciones desde 100,000 pesos y obras de hasta 50 millones, como es la rectoría de la Universidad Michoacana. Sí. Pero en promedio sí las obras eran de 800. Sí. O sea, 900, algunas... muy grandes. Hay algunas son techumbres, otras Exacto. nada más fueron 2 saloncitos. Algunas fue equipamiento, que tenían equipamiento Sí. desde hace 40 años, que no se cambiaba. Sí, no tiene que decirse que se llevó cada escuela. Exacto. Hubo construcciones y rehabilitaciones y ampliaciones. Entonces, ¿cree que nada más fue un pretexto donde no se estudió todo esto, lo que me está diciendo? O sea, no se estudió la viabilidad que tenían, la resistencia que tenían las estructuras, por las cuestiones de los temblores, etcétera, la situación de dónde se construye también, porque no es lo mismo, digamos, construirlo de cierto material, ¿no?, que te va a durar mucho tiempo con su mantenimiento adecuado. Y vivimos en una zona sísmica, pero además, efectivamente, hay que hablar de los materiales y la orientación, ¿sabes? La orientación es muy importante para que cuando el niño esté tomando clases no entre el sol, entonces lo vamos a acomodar de tal manera que el sol vaya no por el lado de las ventanas, los vientos dominantes. No, es que de verdad, por eso lo digo con todo respeto, zapatero a tu zapato. Ahorita vamos a hablar precisamente de esto, nada más que quiero saludar a quienes nos están viendo. Ahí Mari Navarro, saludos, diputada, dice, una gran ser humano. Saludos. Bego López, muy buen trabajo, y por ahí están saludando también. Saludos a la diputada Lupita, que ha hecho un excelente trabajo a favor de los grupos vulnerables. Hasta Celic también por acá. Saluda. Saludos. Salud. Ay, Celic, algo quieres tu termo también, ¿no? Personalizado, Celic. Sí, lo quiere personalizado. Saludos a la diputada Lupita, excelente iniciativa y a favor de nuestros adultos mayores, lo que estábamos hablando hace rato. Sí. Yo creo que sí es muy bueno. Eso de los adultos mayores, quiero felicitar porque no porque estés aquí, ni porque tengamos algún compromiso, simplemente porque creo que es un sector vulnerable que a veces no es muy bien atendido. Poco ¿no? atendido. Sí, o sea, no creo que nada más con la pura beca que se le esté dando ya es suficiente, ¿no? Porque a veces no sabemos si esa beca se le estén quitando hasta a los propios hijos, ¿no? O también por ayudar, porque a veces el adulto mayor, pues también por ayudar y decir, pues tú encárgate, ¿no? Y se le esté llevando pues todo su dinerito en otras cuestiones. Así es. Aparte de ese dinerito, creo que cuando no se tiene, diputada, la salud adecuada, pues se van en medicinas. Imagínese un viejito con diabetes, un viejito con que no tiene seguridad social, imagínate. Otros problemas, pues ahí se la llevo. Así es, ¿no? Y aunque lo tenga, realmente, pues bueno, la pensión es
Es muy poquito y en muchos casos, como bien lo dices, lo único que genera es problemas, ¿no? Porque los hijos andan ahí peleándose quién le quita la tarjeta al papá, quién se queda con la tarjeta. Y eso lo he podido constatar en mi recorrido por las colonias de Morelia. Triste, triste, triste darte cuenta. Pero cuando conozca al auditorio alguna situación así, pueden recurrir también ahí a la Procuraduría. Sí. Ahí los van a asesorar y acompañar. Ok, ahí está, interesante dónde se puede ir. Y estamos hablando de infraestructura para no salirnos del tema, es que nada más estaba saludando y como nos regresaron acá sobre el tema para también no quitarle mucho tiempo, diputada. Algo de infraestructura, bien lo dicen, zapatero a sus zapatos. Se le empezó a dar, por ejemplo, que está bien que se involucren los padres, digo que siempre se tienen que involucrar porque de hecho los antes estaban también involucrados, ¿no? Sí, siempre. La Existía un comité que vigilaba que la obra se construyera. Ajá. Siempre han estado involucrados. La sociedad de padres de familia siempre han estado ahí tomando decisiones, que ahora pues se le quiera dar, pues qué bueno, de todos modos, pero que se les dé la responsabilidad y que ellos contraten, y porque contratar es que yo conozco a mi primo que cobra más barato y ya sabemos lo que sale más barato, exacto, ¿no? Exacto, no se trata de quién me cobre más barato, se trata quién a lo mejor sí me dé el mejor precio, pero con esta calidad que yo quiero, con concreto, con varilla. No es como si construimos un cuarto de una casa, no, es un tema de mucha responsabilidad. Sí, porque si no vemos casos como el de Repsamen, como algunos otros, por ejemplo, fíjense, hay todavía infraestructura dañada por el sismo del 22. Y quiero decirte con mucho orgullo que gracias a la presión que yo ejercí sobre las autoridades de SCOP es que se empezaron a atender las escuelas, porque era mayo de este año, el sismo había sido en septiembre. Y era mayo y todavía no pasaba nada. Y ahorita que ya terminaron, pues mira, yo lo dudo ante la imposibilidad de viajar aquí, la Coahuayana, a esos lugares tan lejanos, pero bueno, vamos a creerles, pero faltan 15. A ver, estamos esperando el recurso federal, ¿por qué no le metemos ya el recurso estatal? No pasa nada. Los estudiantes que van ahí son michoacanos, ¿no? Aparte se ahorró, ¿no? Pues tenemos un montón de ahorros, según. Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues ayer escuchamos... Ahí viene el presupuesto también, ¿no? Que ya casi se acerca diciembre. Pues te voy a platicar rápidamente que del ejercicio 2022, fíjate, de 2022 se regresaron a la federación 100 millones de pesos de recursos para atender infraestructura educativa. Y se regresaron porque no hubo la capacidad de las autoridades que en ese momento estaban en SCOP para gastarlos. No es posible que tengamos que regresar dinero cuando tenemos tantas necesidades. 100 millones. ¿Qué haría con 100 millones de pesos? Haber atendido las escuelas dañadas por el sismo, por ejemplo. Muchísimas cosas, ¿no? 100 millones de pesos puedes... Rehabilitar 100 escuelas, construir 200 aulas. Puedes aplicar 2 planes Morelos. Bueno, que no hay más, ¿no? Cosas. Muchísimas cosas, pero hablamos, hay un ejercicio que ahorita habla de presupuesto, hay un ejercicio interesante que presentó el INEGI hace unos meses, no sé si yo imagino que lo revisó, ¿no? Donde se menciona el presupuesto ejercido. Yo tengo la duda y ahorita que la tengo aquí le quiero preguntar, porque hay un presupuesto que ejercieron los estados y hay un presupuesto aprobado que difiere mucho, o sea, no sé por qué, mi duda, o sea, una cosa es lo que se ejerce y otra cosa es lo que se aprueba, ¿cierto? Sí, siempre. Y hay una gran diferencia. Eso no indica que si usted, por ejemplo, le dicen, ok, te aprobamos tantos miles de millones y dice, pues no me gasté todo, ¿qué pasa con eso? Se tienen que reintegrar. Hay, por ejemplo, este recurso al que yo me refiero es el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, y tiene unas reglas de operación muy, muy estrictas, que lo que no se ejecute al 31 de diciembre, no se contrate, perdón, al 31 de diciembre y se ejerza al 30 de marzo, se tiene que reintegrar, porque si no, es responsabilidad del ejecutor, de la obra, del que maneja el recurso, el reintegro de los mismos. O sea, si no lo regresas, lo haces tuyo. Entonces, ese recurso se reintegró
tristemente, porque allá si dicen, bueno, es que me llegó en el mes de noviembre o diciembre. Esto es lo que me está hablando, que son Sí, 100 millones. 100 millones. Para infraestructura educativa. Pero a mí no me sigue cuadrando. O sea, si siguen esos 100 millones y así le vamos sumando programas, entonces la diferencia son como 20,000. Muchas veces millones. Es que no llegan todos los recursos que se programan. Porque es menos, ¿no? Lo que se ejerció de lo que se programó. Sí, claro, muchísimo. Sí, y la mayoría de las veces es porque no llega. Yo te hablo específicamente del tema de infraestructura educativa, porque es lo que me toca a mí también revisar de la glosa. Digo, nos corresponde revisar todo, pero bueno, ¿Qué comisiones tiene usted? Soy la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. Sí. Yo soy arquitecta de profesión, maestra en administración. ¿Y qué anda haciendo por acá en la política? Bueno. Ya por eso nos estoy yendo por la administración pública. También es necesario que participemos de otras profesiones por estos temas que estamos hablando. Y he sido una oposición muy responsable para señalar en este tema de obra pública las cosas que se han ido haciendo mal en torno a las grandes obras, que son muy pocas, que se han venido haciendo en Michoacán. Ya llevamos 2 años de gobierno, 2 años. Y apenas ayer nos informaron cuáles son las obras que se van a llevar a cabo en este gobierno. Y diciéndonos que son tiempos imposibles. A ver, yo tengo, te repito, más de 20 años de experiencia en este tema de la obra pública. No soy la más fregona ni la más experta, no. Pero bueno, uno va agarrando alguna experiencia, ¿no? Y aprendes a hablar a tiempos y aprendes a conocer la diferencia entre la obra privada y la obra pública. Entonces, pues yo ¿No quisiera es histórico como lo dijeron? Sí. yo quisiera que se dijeran las cosas, que no se engañe a la población, ¿no? O sea, ¿qué nos ganamos con decirles, es que esa obra se va a acabar en 18 meses? A ver, no, tampoco se trata. No, pero diputada, pero ya nadie cree eso, porque nos han fallado tanto, no, pero ¿verdad? nos han dicho que nos han entregado los puentes en no sé cuánto tiempo. Pero además, acuérdate, el de salida a Salamanca, que todavía está abierto. Sí. Que diga que todavía está, bueno, sí, abierto a los trabajos, o sea, todavía no se cierra la obra. Es el que está acá por el TEC, ¿no? Salida a Salamanca. Ah, que está acá. Sí, no, sí, el TEC, sí, me hice sí, porque si no, bueno, ya me ese equivoqué. todavía no está concluido. Ajá. Y ese se hizo un contrato de adjudicación directa en noviembre del 22, porque esa empresa iba a terminar en marzo del 23. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ah, pero a ver, déjeme. Yo vi uno, no sé si yo estoy mal y yo se lo voy a preguntar. Hay algo que noté y no sé si es una cuestión de diseño, pero creo que se les inundó ese puente y ahora están sacando unos tubos, ¿no? Adicionales, porque no estaba contemplado, ¿no? Durante el diseño, que van a parar ahí al río que está, ¿cómo se llama el río este? Pues es el Río Grande. El Río Grande, ¿no? Ajá. Hasta allá lo sacaron, ¿sí? Donde pasamos después del TEC, donde vamos hacia el Central de Abastos, y nos ubicamos en esa dirección, del TEC a la Central de Abastos, o sea, de la salida a Salamanca a la salida a Charo, ¿no? Vemos, ahí está el puente, pasamos... ¿Te imaginas qué tipo de errores tan graves de no contemplar eso? O sea, los desagües, la lluvia, algo tan natural. Pero no se... Bueno, digo, no se había contemplado porque apenas estoy viendo que lo abrieron. Sí, efectivamente, hubo modificaciones de proyecto, pero ¿por qué no se hacen las cosas bien? Porque pues todo eso se tiene que contemplar desde un inicio, ¿no? Y que modificaciones en el proyecto, mira, no es justificación. O sea, tú contrataste una obra de manera directa por 155 millones, porque fue la empresa la que te prometió que iba a terminar en marzo. Esa es la justificación para que hayas realizado una adjudicación directa. La adjudicación directa, la ley te permite solo hasta 850,000 pesos. Entonces no podemos hablar de honestidad si tenemos otro tipo de acciones. Ok, se saltaron varias cosas. No licitaron, imagínate nada más. 155 millones. Lo doble. No, Casi. 850,000 es para adjudicación directa. Por eso, casi lo doble. Fueron 155 millones, fueron no. 300 veces no, más. Ya entendí. Sí, ya entendí. Tú puedes adjudicar una obra directamente siempre y cuando no cueste más de 850,000 pesos. Ya. A partir de 3 millones
tienes que hacer una licitación pública. Y aquí dieron una adjudicación directa de ¿Y dónde son esas 155 empresas? millones. Pues esa empresa es michoacana, se llama Supra, porque pues pasas por ahí y ves los logos de toda la maquinaria. No tengo el gusto de conocer a la empresa, pero ahora que hacen esas contrataciones... ¿No tiene mucho? O sea, esa empresa la contrataron en noviembre del 22. No, pero esa empresa no tiene mucho prestando servicios. Sí, parece que tiene un currículum ya de muchos años, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero ahora, ¿sabes qué me da mucho miedo? Porque acaban de dar ayer el fallo para la licitación del mal dicho anillo periférico, porque es una parte, solamente se van a construir 13.4 kilómetros y el anillo periférico mide 88 kilómetros, o sea, tampoco nos creemos cosas que no son en la mente. Vamos a esperar unos 2 sexenios más para que se concluya. Pues mira, yo a mí me da mucho gusto que por lo menos se inicie, pero no comuniquemos equivocadamente, es solamente un tramo de los 8 tramos que se tienen contemplados. A eso se les llaman elefantes blancos. Pues no, porque seguramente va a tener una buena función. Vamos viendo, ¿no? Ojalá no quede en eso, porque pues puede ser, ¿verdad? Pero vamos a pensar que todo va a avanzar bien. Esa obra es de más de 1,200 millones de pesos. Ayer fue el fallo de la licitación y también el del puente de Villas del Pedregal. Ese puente va a costar aproximadamente 300 millones de pesos y estará listo, según la convocatoria, en mayo del 2027. O sea, ¿te imaginas? A ver, aquí hay algo también medio tramposo, ¿verdad? Porque tenemos obras que les llaman multianuales. Es que este paquete, estas obras son de ese paquete. Las obras multianuales. Así es. Para los que nos están escuchando y puedan entender lo que son las obras multianuales, se refiere a que el gobierno adquiere obras bajo como un crédito, digamos así. Sí, es un crédito, es una deuda. Que se le debe a la empresa que lo va a construir y se le va a ir pagando a 3, durante 4, todo el sexenio. 4 o 5 años, digamos, ¿no? No más, porque pues ya esa es otra responsabilidad a otro gobierno que no está, ¿no? Así es. Y no lo puede adquirir porque pues todavía no está. O sea, eso está claro. Imagínate que ni siquiera hay certeza del recurso que vamos a recibir el próximo año. O sea, se hizo una proyección tomando en cuenta que lo que estamos recibiendo este año. Pero pueden pasar muchas cosas y siempre el problema es que es para disminuir, no para aumentar. Pero bueno, vamos a pensar que todo les salga bien. Este paquete de obras multianuales lo autorizó el Congreso del Estado, 9,000 millones de pesos, de los cuales 7,000 son para inversión y 2,000 son para pago de intereses, porque es una deuda. Y yo te contrato a ti la obra de, por ejemplo, el puente de Villas del Pedregal, y ahí tiene que haber una programación tuya de cuánto me vas a cobrar, pero cuánto me vas a cobrar de intereses porque te voy a terminar de pagar hasta mayo del 2027. Entonces, dicen que no es deuda, por supuesto que es deuda. No, y aparte como empresa, pues como tú estás asumiendo todos los gastos, pues tú no lo vas a, si te sale hacer un puente en 1 millón, tú lo vas a cobrar en 2,5 millones. Claro, porque te tienes que proteger. Sí. Porque ahorita el banco está cobrando intereses de tal porcentaje, pero el próximo año no sabemos. Y todo eso cambia en un momento. ¿Y cuántos gobiernos no dejan en deuda muchísimos pagos? Así es. Ahí tenemos, ¿no? Es un tema que creo que nos da para analizarlo bien y se tiene que analizar bien. No, y si me vuelves a invitar, te traigo la lista de las obras que sí se van a ejecutar y cómo vamos, porque yo creo que la gente debe estar informada, pero debe estar informada bien, y te digo, y yo, con conocimiento de causa, con experiencia en el tema, y como una oposición responsable, te doy mi punto de vista y no se parece a los datos que nos da el gobierno. A ver, aquí hay también otra cosa, que como ciudadanos, a veces nos perdemos en tanto número y nos perdemos a lo mejor también en cuándo nos lo van a entregar. O sea, lo que nos interesa es que funcione. Así es. Ya dejamos de un lado quién lo construyó, quién lo inauguró, si fue en el periodo de Felipe Calderón, de no sé quién, ¿no?
Sí, porque sí, sí. son las obras que han entregado algunos hasta presidentes y vienen y las inauguraron, ¿no? Pero algunas obras, pues cuando ya se están planeando, ya cuando se llevan a ejecución, nos damos cuenta que realmente salieron muy caras y no son funcionables. O sea, O mala calidad. vemos, por ejemplo, puentes como aquí el que tenemos aquí en la salida Mil Cumbres, ¿no? Que es esta parte. Y nos damos y lo revisamos y está muy bien, ¿no? Pasas por el puente y dices, ¡ah, qué rápido! Pero llegas y te encuentras con un cuello de botella. Vas con el puente que está... Topes sí, mortales también te encuentras. sí, y vas con el que está rumbo a la central de abastos y ya no es suficiente, ¿no? Pasas el puente y otro cuello de botella. Por cierto, ese también nos lo iban a hacer con este paquete de obras y ya lo sacaron del paquete. Sí, Y estaba, ajá, ahí se hace un tráfico horrible, ¿no? Y luego vas al que están construyendo en la salida a Salamanca y otro cuello de botella. Porque llegamos, terrible. sí, llegamos y queremos ir al centro de la ciudad y pues bueno, ya se hace otro cuello de botella. Yo creo que hay que analizar bien cómo se están llevando estas obras y qué tan viables se convierten en algunos lugares, ¿no? Diputada, agradecerle 2 años. ¿Qué destacaría usted? Bueno, en estos 2 años, este logro para mí, te digo, es algo muy importante, haber logrado que ya esté operando una nueva institución, una nueva dependencia para atender a los adultos mayores. También tengo reformas que ya son ley, en la ley de atención para la violencia escolar, el tema del bullying, que si me invitas otro día te platico, porque ese grupo igual de vulnerable que son las niñas, niños y adolescentes también requieren todavía mucha atención y muchas reformas en muchas cosas. Y pues tenemos todavía mucho por hacer, muchas iniciativas que presentar, tenemos unas iniciativas ahí detenidas del tema de los huérfanos del feminicidio, de la creación de casas de empoderamiento para las mujeres violentadas. Híjole, hay mucho por hacer, vamos a optimizar el tiempo para ver si logramos que se dictaminen. Hablando de eso, ¿qué habrá pasado con, ¿se acuerda lo que se va a construir en Mújica? De Ciudad Mujer. Ciudad Mujer. Pues Tanto se habló de Ciudad Mujer, que primero en una sede, luego en otra y ahí está. Y ahí está, no pasó. No pasó. Bueno, esperemos que algunas cosas vayan pasando y no se queden nada más así, porque mucho se habló. Sí, no. Yo hasta pensé que dije, bueno, ya va a haber 2 ciudades mujeres, y no. Una en Huetamo y en otra en Mújica. Necesitaríamos una por municipio. De hecho. Desafortunadamente este tema de la violencia crece y crece. Pero bueno, vamos a poner lo que nos toca a cada uno, lo que podemos hacer. Y yo te agradezco mucho la oportunidad. Si me permites decirles mi Facebook, Lupita Díaz Chagoya, para que me pregunten ahí las dudas que tengan de lo que platicamos hoy aquí con Jairo, y pues yo espero que me vuelva a invitar para venir a darle más información de lo que vivimos día a día en Morelia. No, claro que sí, porque son temas bien interesantes, sobre todo de qué se está haciendo con los impuestos de los michoacanos, qué se está haciendo con sus recursos, para dónde van. Así es. Y vigilar, que te digo, que se hagan las cosas bien. Pues sí, no queda otra, pero veremos. Muchísimas gracias, nos despedimos acá de TikTok y pues, por las otras redes por ahí nos vemos.